Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y estos son los principales titulares de esta semana desde Israel. Mientras el mundo observa a Israel, el gabinete israelí dio a conocer detalles sobre el último paso en la estrategia de salida de cierre por COVID-19 de la nación. 330 nuevos inmigrantes llegaron de Etiopía a Israel y entre ellos un niño de 6 años que debe someterse a una cirugía para salvar su vida. Y finalmente el clima invernal llegó a casi todo el país y trajo una histórica nevada a Jerusalén y otras partes de la nación. Todos los detalles en el programa de hoy. Comenzamos con muchas novedades sobre el coronavirus. El lunes el gabinete israelí explicó con más claridad algunos detalles sobre la estrategia de salida planificada tras el tercer confinamiento de la nación. Pero los expertos en salud y los funcionarios retrocedieron y calificaron la apertura de completamente irresponsable. Eso y más en el siguiente informe de ILTV. Bajo confinamiento a nivel nacional por tercera vez en un año. Este cierre comenzó en diciembre, pero ahora Israel finalmente reabriría su economía el domingo. El gabinete del coronavirus acordó abrir todas las tiendas, centros comerciales, mercados al aire libre, museos, bibliotecas y lugares de culto al público, de conformidad con el sistema de insignias moradas que ya está en uso y siempre que las reuniones se mantengan al mínimo. ואנשים שאין להם דרכון ירוק יכולו ללכת לבתי קולנוע ולמשחקי כדורגל או כדורסל ובהמשך מסעדות וטיסות לחו"ל, ואלה שלא, לא יוכלו. אז אני רוצה קודם כל לשמור על אלה מחוסנים, אבל גם לעודד את השאר שלא מחוסנים. Ahora, además de museos, bibliotecas y tiendas, otras nuevas aperturas este domingo incluyen clases de los grados 5, 6, 11 y 12 que se abrirían en ciudades verdes y amarillas, así como en ciudades naranjas con al menos una tasa de vacunación del 70% y un plan educativo de defensa. A las personas con ambas dosis de la vacuna o que se hayan recuperado del virus, también se les permitiría la entrada a gimnasios, estudios, eventos culturales y deportivos, ferias, hoteles, lugares de culto y piscinas con aforo limitado. Y los hoteles en las Islas Verdes, en el Mar Muerto y en Eilat, en caso de que se vuelva verde, también podrían abrir, incluyendo sus comedores. Luego, el 7 de marzo, si todo va bien, también se prevé la apertura de clases adicionales, así como cafés, pequeños restaurantes y más, siempre y cuando los clientes tengan una credencial o pasaporte verde. Las excepciones se encuentran en Purim, el próximo fin de semana, donde las festividades se limitarán al mínimo. Las comidas tradicionales deben limitarse únicamente al núcleo familiar, mientras que todos los desfiles, fiestas y reuniones están prohibidos por completo. Aún así, todas las nuevas reglas y consideraciones cuidadosas a un lado, los expertos en salud están haciendo sonar las alarmas, llamando a la decisión de levantar los cierres de seguridad completamente irresponsable. El zar del COVID, el profesor Nachman Ash, les dijo a los ministerios el lunes que la tasa de infección sin duda aumentará y conducirá a otro bloqueo, especialmente con más de 5.000 nuevos casos de virus diagnosticados diariamente y 1.000 personas en estado grave. Además, los funcionarios de salud redactaron un proyecto de ley para eliminar a los maestros no vacunados de las escuelas, algo muy polémico que se está analizando. Los grupos de derecha advierten que la ley podría construir una violación de las leyes de privacidad, podría ser discriminatoria. Se espera que el proyecto de ley incluya maestros, oficiales de policía y equipos médicos, así como profesiones que impliquen contacto directo con grandes poblaciones. Mientras tanto, el Ministerio de Salud dijo el miércoles que más del 50% de los israelíes mayores de 30 años ya han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus después de que se administraron 160.000 inyecciones el martes. Desde que comenzó la campaña de vacunación en diciembre pasado, más de 4 millones de personas recibieron al menos una dosis de la vacuna y 2.7 millones ya recibieron 2 dosis. En noticias relacionadas, autoridades del Ministerio de Salud israelí le pidieron a los hospitales que se preparen para una ola de niños infectados por el coronavirus. Esto se da ya que parece que la variante británica del virus, que representa más del 80% de las infecciones en Israel, está infectando cada vez más a niños no vacunados, especialmente a medida que las escuelas continúan reabriendo. Mientras tanto, al menos 30 niños menores de 18 años ya están hospitalizados con coronavirus, incluidos 3 niños pequeños en estado grave y un niño de 14 años en estado crítico, a pesar de haberse recuperado del COVID anteriormente.
Y luego, quizás, lo peor de toda esta semana, por primera vez en Israel, un feto murió de COVID-19 después de que la madre fue hospitalizada con COVID durante su semana 25 de embarazo y tuvo que someterse a un parto silencioso. Aunque trágico y aterrador, sin embargo, los números no son tan inesperados. La mayor parte del grupo de más de 50 años ya ha sido vacunado y la gran mayoría de las nuevas infecciones se reportan entre el grupo de menos de 40 años. Bien, llevamos más de un año en la pandemia del coronavirus y si hay algo que el mundo está aprendiendo por las malas es que se debe redactar un nuevo marco global para hacer frente a las enfermedades. Es por eso que el mundo está viendo ahora a Israel. El primer ministro británico Boris Johnson presionó el lunes para que las potencias mundiales se unan en un tratado de pandemia global. Esto con el fin de garantizar la transparencia necesaria para comprender mejor la actual pandemia del COVID-19 y, con suerte, prevenir las próximas crisis. Pero mientras tanto, Israel ya está trabajando con socios globales para poner fin a la pandemia y los líderes mundiales están tomando nota. El director médico del Reino Unido, Chris Whitty, por su parte, considera a Israel como un estudio de caso para orientar la política del virus. Asimismo, los medios de comunicación internacionales elogiaron los resultados de Israel, como la reducción de infecciones entre los vacunados a muy por debajo del 1%. La BBC y la CNN, entre otros, por ejemplo, escribieron que la campaña israelí muestra que las vacunas funcionan tan bien en poblaciones más grandes como lo hicieron en los ensayos clínicos. Israel es líder mundial en vacunación per cápita, habiendo dado ya casi 4 millones de personas una dosis de la vacuna y casi 2.6 millones de personas ambas. Además, Israel ha estado a la vanguardia en el desarrollo de tratamientos y otros avances relacionados con el virus y en asociación con otras naciones. Por ejemplo, la nueva cooperación entre hospitales griegos e israelíes para probar un nuevo tratamiento para los que ya están infectados con COVID-19. De manera similar, el primer ministro Netanyahu anunció asociaciones con Colombia, los Emiratos Árabes Unidos, los Estados Unidos, los Países Bajos y más, incluyendo más recientemente las negociaciones pendientes para construir 2 plantas de producción de vacunas en Israel para Moderna y Pfizer. El plan es convertir a Israel en un centro global de fabricación de vacunas para todo el mundo. Continuamos porque una histórica nevada cayó ayer sobre Israel. Veamos el informe. Luego de varios años sin que suceda, Jerusalén recibió una gran nevada que pintó de blanco toda la capital de Israel. El norte del país también se vistió de blanco con algunas tormentas de nieve que se registraron en las zonas costeras. Las lluvias nocturnas azotaron la costa, principalmente entre Tel Aviv y Haifa, mientras que la primera nevada cayó en la ciudad norteña de Magdal Shams alrededor de la medianoche. Según los expertos en el clima, es probable que otras áreas experimenten temperaturas inusualmente frías, lluvias dispersas y vientos muy fuertes, especialmente en el norte y a lo largo de la costa. Pero no todo fue diversión ante la llegada de la nieve. Se registraron algunas inundaciones en áreas costeras y desérticas y se esperan tormentas de arena y neblinas en el sur. De hecho, la Autoridad de Parques y Naturaleza advirtió sobre inundaciones en los lechos de los ríos y alrededor de los arroyos y se les dijo a los israelíes que evitaran esas áreas. Además, un hombre de 24 años fue encontrado con hipotermia moderada cerca de Tiberias el martes por la noche y enviado a un hospital para recibir tratamiento. De hecho, algunas escuelas en la región del Golán y en la ciudad de Tzfat, en el norte, suspendieron las clases debido a la nieve, aunque en la capital de Israel se espera que las escuelas funcionen como de costumbre. De todas maneras, parte del sistema educativo permanece cerrado debido a la pandemia de coronavirus. En otras noticias, un plan para proporcionar gas natural israelí a la Franja de Gaza finalmente está cerca de ser aprobado. Durante más de una década, Gaza ha sufrido un déficit crónico de electricidad, con apagones diarios que se extienden entre 8 y 12 horas. Las conversaciones sobre un gasoducto, entonces, se han estado trabajando durante años, pero solo ahora puede suceder realmente. La Unión Europea asignaría 5 millones para pagar parte del oleoducto, mientras que Qatar prometió pagar el resto. Sin embargo, no se ha firmado oficialmente ningún acuerdo entre las partes, incluidos Israel, la Unión Europea, Qatar y la Autoridad Palestina. Se espera que el acuerdo se finalice en los próximos 6 meses. Bien, ¿te imaginas entrar a un país y quedar prisionera sin haber cometido ningún delito? Eso es lo que aparentemente le pasó a una mujer israelí al entrar a Siria, por lo que ahora Israel y Siria tuvieron que negociar un acuerdo de intercambio de prisioneros con la mediación de Rusia, en lo que los 2 residentes del país árabe encarcelados en el Golán podrían ser liberados a cambio de la joven. Tras una serie de negociaciones no tan secretas, Israel y Siria acordaron un intercambio de prisioneros, involucrando a una joven israelí y 2 residentes sirios encarcelados en las alturas del Golán.
El trato fue negociado a través de Rusia en una reunión que duró menos de una hora, y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo a la radio del ejército que está utilizando sus conexiones personales con el presidente Putin para asegurar la liberación de la israelí. Mientras tanto, el asesor de Seguridad Nacional Meir Ben-Shabbat y el coordinador de rehenes Yaron Blum también parten hacia Moscú el miércoles. En cuanto a las identidades de los prisioneros, varios informes alegan que la israelí tenía 25 años y que anteriormente era una residente ultraortodoxa de Modi'in Ilit, quien supuestamente cruzó a territorio sirio por error antes de su arresto. Entre tanto, los prisioneros sirios incluyen a Nihal al-Makd y Dijab Kamuz. Ambos provienen de familias que se oponen al gobierno israelí sobre el Golán. Israel capturó el Golán en la Guerra de los 6 Días de 1967 y lo anexó formalmente en 1981. Muchos residentes todavía se consideran sirios y conservan la ciudadanía siria. Pero al-Makd fue acusada de incitación en 2017, cumplió 3 años de prisión y fue puesta en libertad bajo arresto domiciliario. Es probable que ahora se le permita quedarse en el Golán israelí en su casa como una mujer libre. Kamuz, por otro lado, fue condenado a 16 años de prisión en 2018 por planear un atentado con bomba en nombre de Hezbollah, y el padre de Kamuz y otros 5 cómplices también fueron arrestados con vínculos con el terrorismo iraní, por lo que aún no está claro si será liberado en Siria o si se le permitiría regresar a su aldea en el Golán israelí. Avanzando, algunos cambios importantes de política se están dando para la organización del Fondo Nacional Judío Keren Kayemet LeIsrael. Según los informes, se espera que autoricen oficialmente la compra de tierras en la ribera occidental, lo que podría marcar un cambio de política importante para el Grupo Centenario. El Fondo Nacional Judío discutiría la compra de tierras palestinas privadas en el área C de la ribera occidental, potencialmente por cientos de millones de dólares, para el desarrollo de asentamientos existentes. El área C comprende partes de Cisjordania controladas por Israel. La medida se produjo en respuesta a un impulso de los cabilderos a favor de los asentamientos, después de que un nuevo presidente global haya influido en un cambio gradual hacia la derecha dentro de la organización. Y seguimos porque después de largas semanas de silencio, el primer ministro Netanyahu y el presidente Biden finalmente hablaron el martes. El martes, el presidente Joe Biden llamó al primer ministro Netanyahu por primera vez desde que asumió el cargo hace 4 semanas. Si bien Netanyahu fue el primer líder del Medio Oriente en recibir una llamada de Biden, fue el 12º líder mundial en general. Las 4 semanas de silencio que llevaron a muchos a preguntarse si la Casa Blanca ignoraba a su aliado de toda la vida. Pero con suerte todas estas especulaciones se pueden poner fin. La oficina del primer ministro agregó que la conversación fue muy amistosa y cálida y duró aproximadamente 1 hora. Los 2 líderes cubrieron una variedad de temas desde el impulso de los lazos, la amenaza nuclear de Irán y el COVID-19. Y cambiamos de tema porque un niño etíope de 6 años ahora podrá someterse a una cirugía cardíaca que le salvará la vida en Israel. Aquí vemos a Binyamin Tasfajun saliendo de un avión en el aeropuerto Ben Gurión con la ministra de Aliyá e Integración, Pnina Tamano-Shata. El niño tiene un defecto cardíaco congénito y requiere una cirugía para salvarle la vida. Gracias al miembro de la Knesset, Tzahi Hanegbi, la Fundación Save a Child Heart y el centro médico Wolfson, el niño pudo venir a Israel junto con 330 nuevos inmigrantes de Etiopía que aterrizaron en el aeropuerto Ben Gurión el viernes como parte de la Operación Roca de Israel. Su vuelo había sido pospuesto originalmente debido al COVID, pero un tuit viral consiguió un lugar en el vuelo de este fin de semana, desafortunadamente sin su madre, a quien el Ministerio de Relaciones Exteriores prometió que pronto podrá acompañarlo. A menudo hemos hablado sobre cómo estar saludable y cómo la dieta juega un papel muy importante en nuestras vidas. Bueno, ahora las empresas israelíes suben la apuesta gastronómica y presentan la carne cultivada. Este jugoso bife, por ejemplo, fue cultivado en un laboratorio por Granjas Aleph y el Instituto de Tecnología Technion, utilizando células no modificadas genéticamente aisladas de una vaca. Y no se cultivó con antibióticos ni con dilemas éticos de crueldad animal, y utilizando un proceso de impresión 3D patentado para crear cortes a base de vegetales y redefinir el producto cárnico de manera tan convincente que lograron engañar a un grupo de probadores de sabor ciegos, utilizando un camión de comida que se agotó en menos de 5 horas. Pero finalmente, si la carne no es lo tuyo, no te preocupes, ya que las empresas israelíes como Ramlik y BioMilk ahora también persiguen a la industria láctea. Producen productos lácteos sin animales, utilizando proteínas idénticas a las reales, pero desarrolladas y maduradas en un laboratorio.
Wow, ese bife se veía realmente delicioso. Ahora estamos llegando al final del programa, pero antes, algunos eventos culturales al aire libre están volviendo y el primero será en Jerusalén. Bueno, el municipio de Jerusalén está planeando su primer evento del 2021, un espectáculo de luces. La ciudad iluminará y transformará monumentos emblemáticos en obras de arte. Hasta el día en que los turistas puedan volver a recorrer las calles de Jerusalén, la experiencia interactiva Jerusalén Sigue las Luces también estará disponible para los espectadores en casa como si estuvieran allí. El evento comenzará el domingo 21 de febrero. Ahora sí, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que si quieren recibir más noticias en inglés y en español, pueden ingresar a nuestra página web ILTV.tv y suscribirse a nuestro boletín semanal en español para mantenerse actualizado acerca de todo lo que sucede en Israel y Medio Oriente. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene.